Lucía Madrid es coordinadora regional del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en la cuenca de Amanalco, Valle de Bravo, desde el 2008. Estudió Ciencia Política en el TEC de Monterrey, tiene una maestría en Política Ambiental de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y anteriormente trabajó en el Instituto Nacional de Ecología haciendo investigación en temas de política ambiental. Ha sido consultora en diversos proyectos relacionados con la certificación de buen manejo forestal, el diseño de mecanismos de pago por servicios ambientales, el mecanismo de reducción de emisiones por degradación y deforestación, RED+, y la planeación territorial. Su principal experiencia es diseñando y coordinando la implementación de proyectos de gestión integrada del territorio, manejo sustentable de los recursos naturales y fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Actualmente está a cargo de la implementación de un mecanismo de pago por servicios ambientales que recompensa a las comunidades de la cuenca de Amanalco, Valle de Bravo, en el Estado de México, por la implementación de estrategias integrales de manejo sustentable de los territorios. Muchas gracias, Lucía, muy bienvenida. Y te voy a dejar acá para ver una presentación de PowerPoint. Gracias Leti por invitarme. El día de hoy traigo una presentación, sin embargo quisiera enlazar un poco con lo que estaba diciendo David anteriormente. Él nos hablaba que uno de los factores que hacen que el vaso esté medio lleno en México es los derechos de propiedad reconocidos de las comunidades en México, y efectivamente eso es un paso que nos hace estar adelante de muchos otros sitios en el mundo. Y sin embargo, si todas las comunidades tienen ya garantizados los derechos de propiedad, ¿qué hace que algunas sí estén pudiendo conservar sus bosques y generar economías locales prósperas y otras no? ¿Por qué algunas han sido más exitosas que otras? ¿Por qué muchas se han estancado, algunas de las comunidades forestales, en vender madera en pie por muchos años y ya muchas décadas y algunas otras sí han generado empresas forestales o múltiples empresas que están dando trabajo a la gente? ¿Cómo podríamos potenciar lo que ya tenemos y cómo podríamos manejar los retos que hoy enfrentan las comunidades para poderlas para poder ir caminando más hacia aquellas que son las famosas de las que hablaba David, o no solo hacia ellas, sino a otros modelos y a otras posibilidades, más allá de ese primer escalón de tener derechos reconocidos, poder hacer ellas mismas el aprovechamiento del bosque, y luego, ¿no?, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, en los 80s se logra ya no se concesionan ya los bosques de las comunidades. En los 30 les reconocen sus derechos de propiedad. Hasta los 80s pueden ellas aprovechar sus propios bosques. Y luego, ¿no?, después de ese paso que se da en los 80s, ¿cuáles son los siguientes pasos que se van a ir dando en este modelo de manejo forestal comunitario? Entonces, yo creo que podemos encontrar algunas respuestas a esto mirando las experiencias locales, que son diferentes en cada lugar, y la presentación de hoy busca aportar un poco más hacia conocer esa experiencia mexicana de la que nos estaba hablando David Keimowitz, y entonces platicar con ustedes de la experiencia que están teniendo una serie de comunidades en esta zona, comunidades que no son Ixtlán, están muy lejos de ser San Juan Nuevo, ¿no? Y enfrentan una serie de retos típicos de las comunidades rurales mexicanas, que yo sé que no son idénticos en todas las partes del país, pero sí comparten un espíritu de una serie de cosas. Entonces, por eso estoy aquí, para que tratemos de entender un poco qué es lo que está sucediendo con esta otra gran mayoría de comunidades que están no rentando como las otras 20 que hablaba Sergio de Quintana Roo, que de plano ya rentaron su bosque y dieron pasos para atrás, pero tampoco están como San Juan Nuevo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué están enfrentando estas comunidades? La siguiente, por favor. ¿O dónde puedo? ¿Tengo uno? Ok. Ya. Bueno.
El contexto de lo que les voy a platicar. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociación civil que trabaja en varias regiones en México, pero desde 2007 empieza a trabajar en la cuenca Manalco-Valle de Bravo, echando a andar un modelo de manejo integrado de territorios comunitarios. La cuenca Manalco-Valle de Bravo está al poniente de la Ciudad de México, es una subcuenca de las cuencas del Cutzamala. Las cuencas del Cutzamala aportan aproximadamente una quinta parte del agua que consume la Ciudad de México y toda su zona metropolitana. Entonces, el estado de estas cuencas pues, es vital para la sobrevivencia de la mayor población, de la mayor concentración de población de este país. La presa de Valle de Bravo, que es el lugar el cuerpo de agua donde llega el agua de toda la cuenca, aporta casi la mitad del agua del sistema Cutzamala. Pero no solo es una cuenca que tiene importantes recursos naturales, sobre todo para los 53 ejidos y comunidades que son los propietarios del territorio. Además, tiene una relevancia económica en términos de turismo, porque es una región que recibe más de 2 millones de visitantes al año. Es importante para la producción forestal en el Estado de México y además tiene una producción agropecuaria principalmente de autoconsumo. Aquí hay un pequeño mapa de la cuenca que quiero ponerles porque es un mapa de tenencia de la tierra. El límite azul, este límite azul es la cuenca, son los límites de la cuenca, esa es la presa, acá es la presa Valle de Bravo. Los demás límites no necesitan hacerle mucho caso, son los municipios. Pero en rosa aparecen todos los ejidos y en naranjita aparecen todas las comunidades. También aparecen en verde unas propiedades estatales, son propiedades del Estado de México que están como reservas y todo lo demás que no tiene color es propiedad privada. Entonces, se parece mucho a los porcentajes de tenencia social, tenencia pública y tenencia privada en este país, ¿no? Eso es un buen ejemplo de cómo anda la tenencia de la tierra en general. ¿Qué problemática están viviendo las comunidades de esta zona? Que, como les digo, después de comentar con colegas y oír lo que está pasando en otros lados del país, se parece mucho a lo que está sucediendo con ciertos matices, evidentemente, pero se parece mucho a lo que están viviendo las comunidades rurales en México. Una primera que está sucediendo aquí en esta zona es la venta de tierras. Es obviamente una región que está muy cerca de la Ciudad de México, muy cerca de Toluca y además muy cerca de Valle de Bravo, en donde la propiedad de la tierra al lado del lago obviamente es en dólares. No tengo ni idea de cuánto cuesta cada metro cuadrado, pero es muy alto y conforme te vas haciendo para afuera también es importante el valor que tiene la tierra, lo cual ha hecho que muchas comunidades estén vendiendo las parcelas agrícolas, que hoy con la ley agraria puedes hacer una enajenación de las parcelas agrícolas, pero además los que están más cerca de Valle de Bravo, pues también están encontrando formas de vender la parte forestal y la parte de uso común, ya sea con contratos de usufructo, de alguna otra forma, pero finalmente son formas en las que puedes ir vendiendo la tierra. En este caso para turismo y urbanización, pero en otros casos en el resto del país lo vemos en la renta de tierras para cultivos industriales, en la renta de tierras para aguacate y en la venta de tierras para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es un ejemplo de una cosa que está sucediendo, no solo ahí. Otro fenómeno interesante es cómo se ha ido debilitando la organización comunitaria por muchos factores, pero hoy en día este debilitamiento de la organización va al lado de una situación demográfica que tiene que ver con que en Amanalco, por ejemplo, alrededor del 90% de la población no son ejidatarios. A pesar de que en el mapa de Amanalco, porque Amanalco es principalmente propiedad social, solo tiene un pedacito de propiedad privada. Amanalco es este de aquí. Este es el municipio de Amanalco, solo tiene esto de propiedad privada. Y ahí, en esa configuración de tenencia de la tierra, el 90% de los pobladores no tienen derecho a sentarse en la asamblea a decidir sobre qué es lo que va a pasar con la tierra, qué va a pasar con los bosques, qué va a pasar con los recursos naturales. Y es un 90% que sí usa leña, que sí usa agua, que sí usa espacio, que sí siembra y que sí toma decisiones día con día sobre lo que sucede con ese territorio.
Entonces, ante eso, las asambleas ejidales o comunales, que son como las mejor organizadas de toda la comunidad, las que sí se ponen de acuerdo, las que una vez al mes van y platican de lo que está sucediendo, pues son pequeñititas, lo que el resto, hacia donde está caminando toda la población, no tiene nada que ver con lo que sucede en las asambleas ejidales o comunales que se desarrollan cada mes, a pesar de sí mantener una fuerza de decisión sobre lo que pasa por los bosques, ¿no? Desruralización de la población y del territorio. Es como está sucediendo con muchos sitios del país, esta población que no son ni ejidatarios ni comuneros, es gente que se dedica cada vez más a actividades urbanas, que trabaja de albañil, de taxista, va a Valle de Bravo, trabaja en Toluca, trabaja en la Ciudad de México y regresa, pero es cada vez menos una población rural que depende, que vive de los recursos naturales, que maneja los recursos naturales. Cada vez se dedican más a actividades que no tienen nada que ver con esto, y el territorio también poco a poco se está volviendo menos rural y más urbano. Empieza a haber una demanda muy fuerte de convertir las tierras agrícolas en tierras urbanas. Al lado de eso tienen aquí una foto de reparto de despensas a una comunidad Mazahua acá, ¿no? Entonces, en donde las políticas públicas, la forma en la que han podido responder a la situación de pobreza y de marginación que tienen las comunidades, de hambre, pues es yendo a regalar comida. Esa es la respuesta de las políticas públicas. Entonces, no se está pudiendo generar una propuesta que lleve a la productividad del campo, al uso y al aprovechamiento de los recursos naturales, y a poder generar en la población posibilidades reales de generar economías propias, economías autónomas. Y al lado de eso, unas restricciones importantes de las áreas naturales protegidas y tramitología, como ya hablaba Sergio al inicio, para poder hacer uso de los recursos naturales. Ahí tienen una foto del Nevado de Toluca visto desde Amanalco. En la zona, en la cuenca que les mostré, hay 2 áreas naturales protegidas. La mayor parte de la cuenca está dentro del área de protección de flora y fauna de Valle de Bravo, y otra pequeña parte está dentro del área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca, anteriormente Parque Nacional Nevado de Toluca, que hace un par de años se recategorizó de Parque Nacional a área de protección de flora y fauna, entendiendo que la categoría de Parque Nacional era muy restrictiva para todas estas comunidades que viven aquí en las faldas del Nevado y que son las dueñas de estos bosques, y que estaban teniendo una serie de dificultades para poder conservarlos. Y entonces, bueno, interesante un poco este fenómeno que sucedió aparte en los últimos días, porque en los últimos meses se publicó el plan de manejo del Nevado de Toluca, ya que a pesar de que aún en las áreas de protección de flora y fauna las restricciones al manejo forestal de todas formas son importantes, ¿no? Además de presentar un programa de manejo forestal, necesitas presentar una manifestación de impacto ambiental, las opiniones sobre tu programa de manejo forestal. La CONAMP tiene que dar opinión sobre tu programa de manejo forestal para que te lo autoricen, y Probosque, que tiene descentralizada la función de autorizar programas de manejo, tiene que hacerle caso a la CONAMP a la CONAMP y a la Semarnat en sus observaciones, entre las que puede estar decidir que la tasa de extracción que determina el técnico forestal tras haber hecho un estudio de crecimientos y saber cuánto puede crecer el bosque, el funcionario diga 24%, no, mejor saca 14%. Esa puede ser una opinión técnica y Probosque la tiene que tomar como una opinión válida para poderte autorizar tu programa de manejo. Entonces, a pesar de ya tener esas restricciones en áreas de protección de flora y fauna, cuando se cambia la categoría y cuando pasa el nuevo plan de manejo del Nevado de Toluca, que permite que en el 33% de la superficie se haga aprovechamiento forestal, la opinión pública se vuelve muy crítica a la decisión, y se va muy fuerte en diciendo que se va a destruir el Nevado de Toluca
con esta nueva autorización a talar los montes del Nevado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo un poco de lo que pasa y de la dificultad que tienen, yo creo que aún los tomadores de decisiones para decidir apostarle en serio al manejo forestal, ¿no? Porque como decía antes David, tú lo que tienes que hacer para quedar bien es prohibir que corten los bosques, sembrar árboles y llevarte la fiesta tranquila. Bueno, la siguiente. La otra, entonces, ante esta realidad similar a lo que puede estar pasando en muchas regiones del país, ¿cómo es que el manejo forestal comunitario está contribuyendo a enfrentar la situación y al mismo tiempo cómo es que el manejo forestal comunitario puede un poco sobrevivir adentro de ese contexto? Lo primero es el manejo forestal comunitario aquí con las comunidades de la zona. Lo que hace es que aporta un elemento más a la economía rural que es altamente diversificada. Las economías rurales, la economía familiar rural no depende de una sola cosa. Normalmente las familias campesinas tienen un ingreso pequeñito a lo mejor de la agricultura y otro tanto de unos cuantos animales y otro tanto de irse de albañiles de vez en cuando y otro tanto de rentarse de jornaleros agrícolas. Y otro tanto de, si son ejidatarios, reciben un poco del monte, ¿no? Entonces las economías familiares reciben muy poquito de muchas fuentes. Es más, en sus cultivos también existe algo de diversificación como una forma de ser más resiliente a los cambios tanto o a los eventos climáticos, económicos, de políticas públicas, etcétera. Entonces, el aprovechamiento forestal ha sido en las comunidades de Manalco esta otra patita que facilita que por tener ese dinero, esa entrada, se puedan también desarrollar las otras actividades económicas rurales. O sea, por un lado, el hecho de que haya agricultura permite que también la gente se pueda dedicar al bosque y el hecho de que haya bosque permite que también la gente se pueda dedicar a la agricultura. Es chistoso porque muchas veces los programas públicos y la gente con Aforo, Semarnat, ven la agricultura como el enemigo y de hecho en esta zona es súper importante porque ha habido una inversión fuertísima de programas públicos hacia las cuencas del Cutzamala para reconvertir las zonas agrícolas en plantaciones comerciales, tanto que son miles y miles de hectáreas que se han convertido en los últimos años, cuando las familias campesinas ya no tienen más que 1 hectárea, media hectárea, 1/4 de hectárea para sembrar. Y ha habido muy poco entendimiento de que si no hay superficie agrícola, los compas campesinos no se pueden quedar en el campo a cuidar los bosques. Entonces, si nos acabamos una, no podemos tener la otra. Y ha habido muy poco entendimiento de que son actividades aliadas y justamente las economías rurales tienen que poder tener un poco de todas estas actividades económicas y en el caso de Manalco es muy evidente. Otra cosa del manejo forestal en este contexto ha dado también a las comunidades una razón para realizar el manejo del territorio de manera ordenada y consensuada, donde las comunidades, no todas las comunidades que les enseñé en la cuenca tienen manejo forestal, pero en donde tienen, existe una razón para sentarse juntos cada mes a platicar sobre una diversidad de temas. Las únicas comunidades y ejidos en la cuenca que tienen asambleas mensuales son los que tienen aprovechamiento forestal autorizado. Los que no tienen aprovechamiento forestal autorizado no se reúnen una vez al mes porque no tienen nada de qué hablar, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan una razón para sentarse juntos, que es un poco a quién le vamos a vender la madera, a cuánto la vamos a vender, ya nos dieron la autorización de la Semarnat, llevan 5 meses sin darnos las remisiones y vamos a tener que ir a la Semarnat a hacer un plantón afuera, no, les da razones para juntarse y no solo hablar de eso, sino a lo mejor otros 5 o 6 temas que tienen en la agenda que tienen que ver con ordenar y con manejar de forma colectiva el territorio. Entonces sí es muy claro cómo el aprovechamiento forestal es una razón para
para que haya capital social, para que se fortalezca la gobernanza, para que se ordenen las reglas y los acuerdos alrededor del territorio. Si no tienes eso, como ¿para qué te juntas una vez al mes a verte las caras? Brinda, y se relaciona con lo anterior, brinda una razón para mantener y mejorar la organización comunitaria. Aquí están viendo unas fotos de un proceso por el que hemos pasado en los últimos años con las comunidades de Amanalco, que ha tenido que ver con organizar archivos, hacer asambleas ejidales, hacer oficinas ejidales, cumplir con la normatividad fiscal, cumplir con poder tener cuentas bancarias a nombre de los ejidos, y una serie de cosas que evidentemente los ejidos y las comunidades están dispuestos a entrarle a toda esta como reestructuración administrativa, porque se dan cuenta que ser una empresa y poder dar facturas les va a traer una serie de beneficios. Entonces, no se habrían puesto a desarrollar este esfuerzo tan enorme que ha sido para ellos, que nuevamente no son Nuevo San Juan y no son Ixtlán, de organizarse y de estructurarse internamente si no tuvieran una razón económica por qué ponerse a hacerlo. Y por supuesto fortalece el lazo de la población con sus recursos naturales y por lo tanto contribuye a la conservación. De la misma forma, los ejidos y las comunidades de la cuenca que no tienen aprovechamiento forestal, es muy claro cómo son las que tienen los bosques que se están vendiendo a los turistas, son las que tienen los bosques que tienen los mayores porcentajes de tala ilegal y que se han ido reduciendo cada vez más, y que hoy empiezan a estar, las únicas comunidades en la cuenca que están preocupadas porque voltean y dicen realmente ya tenemos un problema, les están diezmando nuestros bosques, son aquellas que no tienen aprovechamiento forestal, ¿no? Entonces, en este caso que les estoy contando, el manejo forestal el aprovechamiento forestal maderable ha dado una razón para generar esa gobernanza del territorio que hoy las distingue tan enormemente de las otras comunidades que están adentro del Parque Nacional Nevado de Toluca, que no pudieron hacer aprovechamiento forestal durante tantos años. ¿Todavía tengo tiempo? Ok, entonces ahí me avisas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo el Consejo Civil Mexicano en esta región, y qué propuesta estamos implementando para poder potenciar esto que estamos viendo? Para empezar, el Consejo Civil Mexicano empezó a trabajar en Amanalco porque le pareció que esa zona presentaba una oportunidad para poder desarrollar ahí un instrumento de impulso a la gestión comunitaria del territorio, que pudiera financiarse a través de un esquema de pago por servicios ambientales, en donde los usuarios de los servicios sí paguen, en donde los dueños de la tierra sí decidan y en donde los dueños de la tierra sí manejen. Entonces creíamos que tenía varias características que nos permitía generar un modelo del cual pudiéramos aprender y cual pudiera generar aprendizajes hacia la política pública y hacia otras experiencias en otros lados en donde esto sucediera. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona estratégica para la provisión de agua, porque hay muchos ojos puestos, ¿no? El 22% del PIB nacional visita Valle de Bravo. Y además presenta una serie de problemáticas muy típicas de la problemática nacional en términos de venta de tierras, de abandono del campo, de economías campesinas débiles, etcétera. Y cuenta con comunidades que tienen un mediano grado de organización y que pueden ir avanzando un poco hacia experiencias más exitosas, y se desarrollan una serie de actividades rurales también típicas de este país. Entonces, vimos que había oportunidades para desarrollar un instrumento de gestión comunitaria del territorio que tuviera un enfoque de manejo integrado del territorio, que fortaleciera la gobernanza comunitaria, que contribuyera a alinear los programas públicos a los planes comunitarios de manejo territorial, que impulsara la economía local y los sistemas productivos, que fuera incluyente con los diversos grupos dentro de las comunidades, que mejorara efectivamente la base de recursos naturales y la provisión de servicios ambientales, tanto para las poblaciones locales como para todo el país,
que abriera opciones para mantener las formas de vida y producción campesina de manera sustentable y que generara aprendizajes de intervención en política pública. Esto es lo que quisimos hacer y por eso entramos a trabajar en Amanalco y porque creemos firmemente que la intervención pública hacia los territorios rurales tendría que buscar estas cosas, ¿no? Y que entonces las políticas públicas, aunque justo cuando trabajaba en el INE me tocó ver una corriente muy fuerte que está en contra de que las políticas públicas fueran multipropósito, ¿no? Que les parecía que si una política pública está hecha para conservar el bosque, solo tiene que dirigirse a conservar el bosque y punto. No puede en ningún momento pensar en tener propósitos sociales ni de desarrollo económico, nada. Para eso hay políticas de desarrollo económico y para eso hay políticas de desarrollo social y cada una tiene que enfocarse en lo que puede. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que las intervenciones públicas en los territorios campesinos tienen que ser multipropósito y tienen que estar pensando que lo que rellenes con una mano no lo estés vaciando con la otra. Y por eso estamos desarrollando esta experiencia en Amanalco. ¿Para qué? Para mejorar los medios de vida de las comunidades campesinas, contribuir a la conservación del capital natural y generar un modelo replicable. Entonces, el instrumento que diseñamos de impulso a la gestión comunitaria del territorio es un mecanismo de pago por servicios ambientales, que a diferencia de lo que estaba platicando David Kemowitz hace un rato, no es un pago por no usar y no es un pago por dejar de meterte en el bosque, sino, y por eso justamente no paga por el costo de oportunidad de la tierra, porque el costo de oportunidad es calcular cuánto te costaría hacer lo que ya no queremos que hagas, y en este caso no pagamos por no hacer, es un pago por sí hacer, por sí manejar y por sí generar desarrollo local en las comunidades. Es un pago por servicios ambientales que tiene estas características que ya les había platicado antes, que tiene un fondo, un fideicomiso que está gobernado por un comité técnico plural, en donde participa el gobierno, la sociedad civil y participan las comunidades, y que financia en las comunidades planes operativos ejidales que se desarrollan cada año con actividades de manejo y protección de los recursos naturales, actividades de fortalecimiento a la gobernanza y el capital social y actividades de sistemas productivos sustentables. Eso lo hace tener varias patitas, porque nos queda muy claro que no podemos solamente financiar el manejo de los recursos naturales si no está la pata de la gobernanza fortalecida y no está la pata de los sistemas productivos. Creemos que las tres cosas tienen que estar y por eso lo que pagamos con los planes ejidales son actividades de esos tres tipos. Y la cuarta pata que la tenemos que ir fortaleciendo, pues es que los usuarios de los servicios ambientales sean corresponsables en financiar esa estructurota que se requiere para que los ejidos y las comunidades puedan manejar el territorio de tal forma que preste servicios ambientales no solamente para ellos como población local, sino para los millones de personas que están en el centro del país. Entonces, ¿cómo le hacemos para ir repartiendo lo que cuesta manejar bien ese territorio? Entonces, eso es lo que estamos desarrollando en Amanalco y eso es lo que nos hace reflexionar un poco sobre cómo podríamos o hacia dónde podríamos ir llevando las políticas públicas y las intervenciones gubernamentales y de otros actores en las regiones forestales del país.